Buenos días. En efecto, el problema crónico y que a momentos se reagudiza es la falta de profesionales de salud, no solamente en el Hospital de Santo Domingo, en el Hospital del IES, sino en todo el país y también en las unidades de salud del Ministerio. En la área pública y del IES también, en área existe, en general, así es. Aquí estamos complicados al momento, incluso ha habido un par de renuncias en el hospital. El servicio de pediatría está este momento en condiciones críticas, estamos sin pediatras. No hemos podido abrir el servicio de obstetricia, es decir, son situaciones que nos están complicando. Y ¿Qué es lo que sucede? ¿La Facultad de Medicina no entrega tantos médicos a la República? ¿Qué pasa? Bueno, en parte hay un déficit de médicos, pero también me parece que el problema en este momento se da por el asunto remunerativo. Lo que uno conversa con los colegas en las diferentes instancias, en los colegios médicos, en las asociaciones, en forma particular, es que para un médico especialista el sueldo que actualmente rige en el país es considerado bajo y prefieren los colegas trabajar en lo privado, donde quizás saquen un sueldo similar, pero con una distensión en el horario, con una menor carga de trabajo. Se gana más en el sector privado que en el público. Exactamente, ese es un punto difícil de corregir mientras no se equilibren los salarios. ¿Se implica de que hay que aumentar el salario al médico en la área pública para competir con la privada? Definitivamente, se quiso traer a los colegas médicos que están fuera, que están en España, que están en Chile. Pero un ejemplo muy concreto, un médico especialista en Chile está ganando $7.000, un médico general en Chile está ganando $5.000. En esas condiciones los ecuatorianos que trabajan allá difícilmente... ¿Un médico general? General. O sea que un especialista gana mucho más. 7.000, 5.000 el general, 7.000 el especialista. En esas condiciones, al contrario, hay nuevos colegas que quieren irse a Chile, que están gestionando, están haciendo sus papeles para seguir migrando a Chile. Entonces es difícil competir con unos salarios como esos aquí en la región, en Latinoamérica. Ahora, ¿cuál sería la solución? ¿Traer médicos extranjeros? ¿Como médicos cubanos que ya anuncia el gobierno que están llegando? Quizá puede ser la solución temporal, sobre todo los médicos para el nivel de atención primaria, donde sí tenemos un déficit de formación, no hay suficientes médicos familiares para que atiendan la red. La medicina primaria preventiva, la barrial, la que se necesita. Exactamente, este momento esa red está atendida por médicos rurales en un 80%, por algunos médicos generales en otro, en el 20% siguiente, pero no es suficiente. Si queremos hacer un sistema que priorice el nivel primario, que priorice la atención familiar, la prevención, la promoción de la salud, necesitamos médicos familiares. El déficit de médicos familiares es enorme. Yo pienso que va a haber una etapa, por lo menos de 8 a 10 años, antes de que el país sea sustentable en recursos, en talento humano de salud para solucionar. Una década para resolver solo el déficit de médicos. Solo el déficit de médicos, así es. Ahora, el médico cubano que tiene mucha experiencia en la medicina preventiva a nivel de comunidad. ¿Ese médico va a estar en los barrios o en centros de salud? Según lo que conocemos, ese es el objetivo, que estén en los barrios, en los dispensarios, en los subcentros. Por ejemplo, en Puerto Limón, en los barrios periféricos, que haga prevención, que sea un médico de familia. Casa en casa, exactamente. Médico comunitario fundamentalmente, familiar. En eso tenemos muy poca experiencia como los colegas ecuatorianos. El médico rural está un año y sale cuando termina su medicatura, queda inconcluso el trabajo que él hace, nadie hace el seguimiento del mismo. Muchos médicos piensan que el año de medicatura rural es una especie de castigo o de obligación, y trabajan mal durante ese año, no se comprometen con la comunidad. Esa parte hay que cambiarse. En los dispensarios del IES, en los dispensarios para atención primaria también nos faltan estos médicos familiares. Están suplidos en su mayoría por médicos generales, que también al momento son escasos, porque los médicos generales ahora quieren hacer especialidad, quieren tener un nivel superior de formación. Cuando la gente llama al call center del IES, no le pueden atender o le dan la cita para 2 meses después, es porque falta médicos. Definitivamente, ejemplos. Y es que eso, la población tiene razón de quejarse, pero la solución no está a las puertas de las instituciones. Nosotros no hemos podido solucionar aquí problemas como el siguiente. El hospital tiene un neurólogo para una población objetivo de 150.000 habitantes. Tiene un cardiólogo, tiene un gastroenterólogo. Entonces es imposible que tenga... ¿En el área privada en Santo Domingo sí se abastece? En el área privada sí, definitivamente que sí, exactamente. Pero un cardiólogo privado dice, no, yo gano el doble en la parte privada. Y trabaja menos tiempo. Correcto, con el ritmo que él quiere, con su horario, sin jefes, sin controles. Si hace bien su papel va a tener más pacientes. Entonces... Ahora, doctor Reyes, esto implica que hay que dar un giro total en la Universidad de Medicina, o sea, en la Facultad de Medicina, sobre la concepción de la medicina pública, comunitaria, y la otra que es la privada.
tiene que haber esa planificación, eso se ha demorado. Yo creo que ahí quizá se empezó al revés, se empezó equipando las unidades, que es necesario, o sea, no se puede decir que no es necesario. Claro, eso había que hacerlo. Claro, había que hacerlo, construyendo hospitales, pero ahora tenemos hospitales sin médicos, tenemos unidades equipadas, pero sin el suficiente personal. Que igual le pasa al área pública del Estado, del Ministerio de Salud, todo no solamente al IES. Exactamente, todo lo que es área pública. Entonces, ahí yo creo que debió ser una actividad paralela. Mientras se estaba construyendo esta infraestructura, se debió ir formando el personal. El déficit hay que llenarlo de alguna manera. El que vengan médicos cubanos puede ser una solución temporal, pero tiene que cambiar la formación del médico ecuatoriano. Tiene que haber una... En la década del 80, que me acuerdo cuando conocí a usted en las ordenadoras universitarias, había la concepción de que la universidad junto al pueblo, y había mucho apego del estudiante universitario, o sea de medicina, o sea de cualquier carrera, de acercarse a la comunidad. ¿Eso no hay ahora? Bueno, en esa época se dio eso a nivel universitario, es decir, hasta tercer nivel. Pero cuando los profesionales terminaban su formación universitaria, se iban a lo privado. Se iban a lo privado o no había la oportunidad de continuar haciendo un trabajo social. ¿Por costos? Por costos, porque no había programas. El Estado cada vez era menor, el Estado querían desaparecerlo, querían que no existe el Estado. Claro, se privatizaba todo en esa época. Exactamente, las leyes del mercado. Entonces, ¿qué hacíamos los profesionales? Entrábamos a competir en el mercado. Terminábamos siendo profesionales formados para competir en el mercado, para hacer dinero, lo cual es un derecho. Y fueron 20 años de privatización eterna, 80 y 90, que fueron permanentes. O sea, ¿usted cree que en 10 años más podremos incorporar otra vez al médico a la comunidad? Esa es la brecha, y no solamente la inculcación en la mente del médico, sino los programas, cómo se elaboran los programas y qué especialistas se forman. Yo recuerdo que cuando estudiaba, habían médicos que eran taxistas, médicos que atendían en restaurantes, no tenían trabajo. No tenían trabajo. Y yo decía, ¿cómo? Cuando uno va a salir de médico, ¿a dónde va a ir? ¿Pero por qué? Porque en los hospitales no se los necesitaba. Entonces, ¿qué decían los especialistas viejos, los antiguos? No hace falta cardiólogos, no hace falta urólogos, no hace falta especialistas, porque hay demasiados. Aparentemente así era. Pero cuando la salud se extiende como un derecho a toda la población, vemos que al contrario, el déficit es enorme. Y el tiempo para reponer ese déficit, para corregir ese déficit, no es corto. No es tan rápido. En 2 años, en 3 años. O sea, que es el área pública la que hay que repararla, la parte pública. El médico con más conciencia social y el médico vinculado a un mejor salario en el servicio público. Yo pienso que es así, la formación en las facultades orientando a esas áreas deficitarias, y también el salario, es decir, en este momento, si al médico le ponen un salario adecuado, téngalo por seguro que vuelve al área pública. Vuelve al área pública y el déficit va a ser bastante menor, mucho menor que el que tenemos ahora, pero caso contrario, va a ser igual o va a pasar. No hay un distanciamiento con el gobierno por el tema que es coyuntural de la reforma al Código Penal que plantean el asunto de sancionar como asesinato, una mala práctica médica. ¿No hay un distanciamiento también? ¿Eso no influye en el acercamiento al gobierno o solo es lo económico? Todavía no. Este momento es el tiempo de elaborarse. Antes se elaboraba 4 horas, ahora son 8 horas. Entonces un médico tiene que entrar a una institución y prácticamente olvidarse de lo privado y solamente vivir del sueldo de la institución. Si ese sueldo es bajo, la gente no quiere hacerlo. Lo otro, de aprobarse el código como está pretendiendo aprobárselo, va a aumentar la brecha, porque muchos, incluido yo, dejaremos de atender pacientes críticos, pacientes complicados y nos dedicaremos a atender... Va a ser mucho más grave la situación. Claro, lo más sencillo, porque está pendiente de uno que por cualquier cosa lo acusen de un crimen y lo metan 5 años preso. Entonces eso es una cosa muy complicada y hay que defender la familia, hay que defender el patrimonio ante una ley como esta. O sea, es importante que el código sea más tolerante con el ejercicio profesional. Más que tolerante, yo creo que deben sancionarse ciertos hechos que existen, no hay que desconocerlo, no podemos decir que no existen. Tiene que haber un camino para llegar a esas sanciones. Y estaba planteado de parte de los gremios médicos de que exista una institución que sea la Agencia de Calidad en Salud, que sea a través de peritos médicos, gente especializada con muchos conocimientos, que juzguen si un problema fue por negligencia, por incumplimiento de normas, etcétera, y una vez que se califique... Y tienen que ser médicos, además no abogados necesariamente. Exactamente, tiene que pasar como delito, porque si no cualquier cosa, es decir, por cualquier cosa un familiar decide enjuiciar al médico porque está enojado, porque está con la pena de la pérdida de su familiar, que es entendible, porque tiene ese momento una crisis y busca un culpable, y claro... Pero el médico siempre es el culpable cuando muere alguien en el quirófano. Cuando muere alguien... hay casos en los cuales sí hay culpabilidad, eso hay que decirlo públicamente. O sea, eso debe juzgarlo por una agencia especial de investigación. Exacto, pero el otro, lo que usted dice es verdad, es decir, cuando se salva el paciente, le agradecen a cualquiera de los santos, a la Virgen. Menos del médico.
menos al médico. Cuando muere el paciente, entonces el culpable es el médico. Bien, gracias al doctor Patricio Reyes por su presencia aquí. Hace falta entonces hacer un cambio en la concepción educativa, formativa de los médicos en las universidades y procurar mejorar el sistema económico que financia el trabajo de los médicos y además de lograr una aplicación mucho más exacta de lo que es el Código Penal en el ejercicio médico ecuatoriano.